Muy buenas noches a todos, bienvenido al Shiur de todos los miércoles, Baruch Hashem, gracias, me estoy sintiendo mejor, ya que estamos de regreso, y estuve un poquito con problemas en los riñones, pero aquí estamos, ¿sí? Y ya, hay que darle gracias a cada brujo todos los días por la oportunidad que nos da y nos brinda de poder agradecer, poder crecer. La pelea no es, con verdad, la pelea no es fácil, es constante, ¿sí? Pero hay que sacar las fuerzas necesarias con la emuná y darle gracias a cada grupo, ¿sí? Que es lo que necesitamos, porque caer en tristeza realmente o en depresión realmente no va a resolver nada, ¿sí? Hay que levantarse y dar, ¿verdad? Respirar y darle gracias al Santo Benito sea, porque siempre hay una oportunidad para recomenzar y continuar. ¿Sí? Hoy en esta noche quería saludar primeramente a todos mis estudiantes a través de toda mi comunidad que las extrañaba, se ha llevado a Shurim, pero los extrañaba a toditos, a toda la comunidad a través de Facebook y a todos los estudiantes y todos los invitados y presentes en esta noche. Y tenemos invitados hoy al señor Meyer Shalom, el señor Mauricio Gómez, ¿sí? De la comunidad Brioland de Colombia y también Pensamientos No Agidas, que es su página también que pueden ¿verdad? Seguirlo, contactarlo. Y lo tenemos, yo creo que es la tercera, cuarta vez que tenemos al señor Meyer con nosotros, con un tema muy interesante. Si no hay toira, no hay modales. Así que vamos a darle, ¿verdad? Espacio para que él saludarlo. Señor Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a José Shalom nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Rab. Tienes tu cámara apagada, perdón. No, mi cámara está funcionando. Yo me veo aquí funcionando. Ok, yo no la Está veo. todo Ahora bien, sí. Ahora está sí su la. cámara bien. Ahora sí está. Ahora sí está. Muy buenas noches nuevamente, Mauricio. Bienvenido nuevamente a José Shalom. Creo que es la tercera y cuarta vez que estás con nosotros desde la feria Noajida, que fue el año este verano pasado. Sí, correcto, mi estimado Rab. Agradecido siempre con usted y con toda su comunidad, con su organización de Osher Shalom por hacerme estas invitaciones. Para mí es un honor grande poder estar compartiendo con ustedes este tiempo, sobre todo un tiempo de tanto flagelo y donde se necesita tanto la palabra de Hashem y que selecciones a una persona no agida para traer estos pasuk de la Torá para difundirlos, que haya luz en el mundo, pues es un gran honor, mi estimado rabino. Muchas gracias. Y vi que tuviste en México, donde recibiste un certificado, donde realmente más del todo, felicidades, sigas teniendo éxito, bendición. Y otro también, otros puntos, ¿verdad? Creo que otros certificados más. Así que veo que cada grupo te está ayudando y te está dando mucha bendición y mucho crecimiento para que sigas poder, ¿verdad? Ayudando a toda la comunidad que nos ayuda a través internacionalmente, a través del mundo, que como mencionaste, estamos en unos tiempos muy difíciles y claramente la oscuridad se siente más y más, ¿verdad? Más fuerte, pero hay que seguir manteniendo la luz porque la luz es la fuerza y el poder, ¿sí? Para derrocar toda oscuridad. Y también, pues, el mes que viene, ahora en enero, cumplimos 14 años, así que lo vamos a estar invitando a cada uno para que estén con nosotros. Son 14 años que le doy gracias a cada grupo. Solamente él sabe cómo llegamos hasta estos años, ¿eh? Porque no ha sido realmente muy fácil. Bueno, Mauricio, entonces te dejamos en línea para que podamos escuchar este maravilloso Shibor. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, demos inicio entonces y sus palabras fueron bien acertadas con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Es un estudio de la Parashá Vayehí, clases con el Rab Uri David de la comunidad judía de Santa Marta en mi país. Siempre traemos algún estudio que hemos tomado de grandes rabinos de Moré y muy importantes que nos difunden la Torah y para mí es muy grato poder sintetizar todos estos pensamientos
en esta clase. Vamos a dar entonces inicio a esto que habla precisamente de la luz y de la oscuridad. Siempre me gusta comenzar las charlas con una breve anécdota, si me permiten. Entonces, dice el Talmud que el Sofer es un acrónimo que significa el sello del escriba del gran Rav Moshe Schreiber, sea de bendita memoria. Tenía un secretario que era muy altanero y lo era por dos razones. Primero, porque era el secretario famoso del rabino y segundo, porque uno de sus tíos era un magnate y dueño de un banco. Entonces, cuando el Hatam Sofer se dio cuenta de lo que sucedía, lo mandó a llamar y le dijo, oye, si poseyeras el estudio de tus rabinos y la fortuna de tu tío, yo entendería tu altanería. Sin embargo, tienes el estudio de la Torá de tu tío y la fortuna de tu rabino. Entonces, ¿por qué tanto orgullo? Este es un pensamiento muy bonito que nos da inicio entonces al estudio de la Mishnah del capítulo 3, Mishnah 17 en la ética de los padres, en el libro del Pirkei Avot, porque a propósito de esto, Elías Ben Azaría dijo, si no hay Torah, no hay modales. Y si no hay modales, no hay Torah. Entonces, si no hay sabiduría y no hay temor, si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay comprensión. Y si no hay comprensión, no hay conocimiento. Más aún, si no hay pan, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay pan. Y todo esto se refiere entonces a que cada una de estas cosas son necesarias. Cada una ayuda para la existencia de la otra y se complementan. Siguen la Mishnah 18 diciendo, él solía decir, todo aquel que su sabiduría supera a sus acciones, ¿a qué se asemeja? A un árbol de ramaje frondoso y de escasas raíces. El viento vendrá y lo arrancará y le dará la vuelta. Pero todo aquel que sus actos superan a su sabiduría, ¿a qué se parece? A un árbol de follaje y de poco follaje y de muchas raíces. A pesar de que todos los vientos del mundo vengan y soplen sobre él, no lo podrán mover de su lugar. Y esto está escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versos 7 al 8, donde dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor mismo, pues será como un árbol plantado a las aguas y que extiende sus raíces hacia la corriente. Por tanto, no temerá cuando venga el calor, sino que será verde su follaje y no se preocupa en el año de sequía, sino ni deja de dar fruto, perdón. Entonces, esto ratifica el concepto de que si no hay Torah, no hay modales, y si no hay modales, no hay Torah, porque en el mundo, en este que vivimos, todo depende de la Santa Torah. Estamos en esta Parashá Vayehi hablando de la partida de Jacob Avino cuando reúne a sus hijos para sus bendiciones y el posterior entierro de su cuerpo en la tierra de Canaán. Y dice el Pasuk que lo llamaron los pueblos y los mismos egipcios llamaron a esto, es un luto para Egipto. ¿Por qué lo llamaron un luto para Egipto? Si en realidad era un duelo del pueblo judío. Se trataba del papá de Yosef, que era judío, no era de los egipcios. ¿Por qué los pueblos lo llamaron es un luto para Egipto? Porque los egipcios lo lloraron durante 70 días y los canaanitas vieron que los judíos, a pesar del gran poderío militar que los acompañaba, ¿por qué? Porque antes de morir, Jacob le pide a Joseph, yo quiero que sea enterrado, sepultado en la tierra de Canaán, en la tierra que se compró de los patriarcas para ser enterrados allí.
Y Yosef es obediente y hacen todo el cortejo fúnebre hacia la tierra de Canaán. Y los canaanitas que estaban habitando en esa tierra, al ver ese despliegue militar, viene toda la corte de Faraón, vienen soldados, viene todo el pueblo judío, y lo primero que pueden pensar es que ha llegado el tiempo del cumplimiento de esa promesa, donde Dios promete que esa tierra de Canaán es para los judíos. Y ellos piensan que ese va a ser el día de la gran guerra y que van a ser expulsados o exterminados de esa tierra. Y en lugar de quedarse a pelear con ellos y expulsarlos de su tierra, al contrario, los judíos hacen el entierro de Jacob vino y se regresan para Egipto. Y no hay conflicto y no hay nada. Y esto le deja una gran lección no solamente a los canaanitas, sino también a todas las naciones del mundo, porque allí están representadas las naciones del mundo. La enseñanza grande es que reconocieran que el pueblo de Israel se comportaba de acuerdo con lo que había ordenado Dios. Puede que en sus corazones hubiera otro tipo de sentimientos, puede que ellos hayan dicho, bueno, llegó la hora de salir de Egipto, es hora de regresar a nuestra tierra, la tierra que ha sido prometida desde nuestros ancestros, pero Yosef da la orden de que se regresen a Egipto. Y en el estudio que veíamos esta semana con el Rab David Shalem de Brit Olam, precisamente era eso. Lo que quería Jacob dejar en sus hijos era el concepto completo de la Torá, que todas sus acciones, todo lo que había hablado, todo lo que él había aprendido en las tiendas de Shem y de Eber, toda esa Torá, porque recuerden, la Torá no había sido entregada todavía, era una Torá básica que estaba en sus fundamentos, en las leyes noédicas, pero él quiere que sus hijos asimilen verdaderamente el concepto de esas promesas que están allí para el pueblo de Israel y les recuerda con ese último deseo que él quiere que lo entierren en la tierra que le pertenece a Israel, porque pudo haber sido enterrado en la tierra de Egipto y a lo mejor, no sé, una pirámide gigantesca, una momia, muchos tesoros, pero él dice, yo quiero que me entierren en la tierra que Dios nos prometió. Y lo hace no solo porque quiere que su cuerpo descanse en esa tierra y al lado de su difunta esposa, sino que él quiere dejar en sus últimas fuerzas, en sus últimos minutos, plasmado en sus hijos y en todo el pueblo de Israel una recordación de que a pesar de que están muy cómodos en Egipto, esa no es su tierra, de que hay algo más, de que no se pueden quedar en esa zona de confort, sino que tienen que salir y que tienen que pelear, porque bien vendrán tiempos difíciles para Israel, pero que verdaderamente el cumplimiento de la promesa se va a dar. Entonces, las naciones ven esto y Israel se gana el respeto de todas las naciones. Israel en ese momento tenía todo a su favor para expulsar a los cananeos de sus tierras. Contaba con el apoyo del ejército de Egipto, que era la nación más poderosa del mundo en ese momento, y sin embargo ellos prefirieron obrar de acuerdo con lo que había sido ordenado por Dios para ellos, y esto es muy importante porque se está obedeciendo la palabra de Dios y todos ellos entendían que era así. Cuenta el libro de Bereshit que Abraham e Isaac habían hecho un pacto con Abimelech para que sus pueblos no tuvieran enfrentamientos y se respetaran el uno al otro, para que no hubiera peleas ni contiendas por esa tierra, como está escrito en Bereshit 26. Abimelech vio porque había profecía en ese tiempo. Abimelech vio que tarde o temprano la promesa de Hashem sobre Abraham y sobre Isaac y sobre todo el pueblo de Israel se haría realidad y que ellos tomarían tarde que temprano posesión en la tierra de Canaán. Y por eso el pueblo Gilgasita es uno de los 7 pueblos que conformaban la tierra de Canaán y es donde estaba Abimelech. Abimelech
abandona esa región antes de que lleguen los días en que el pueblo de Israel venga a luchar contra ellos, y eso está escrito en Vaikra Rabá, capítulo 17. Él sabe que algún día, puede que no mañana, puede que no en un año, en dos, pero algún día el ejército de Israel se va a levantar y va a venir a esa tierra que ellos están habitando y que los va a expulsar de allí. Por eso coge al pueblo Gilgasita y les dice, mejor nos vamos, no vamos a esperar a que llegue ese día, nos vamos porque la palabra de Dios se ha de cumplir. Entonces de ahí viene una pregunta que tiene que ver con esta parashat, y es una parashat que incluso Rashi dice que es una parashat cerrada, una parashat segura, porque al callarse la voz de Jacob con su muerte, eh, todos se entristecieron y se enmudecieron y dice que cerraron sus ojos, o sea, cerraron sus ojos. De allí la pregunta, ¿por qué lloramos cuando fallece un sadik? ¿Acaso para el sadik dejar este mundo no es el hecho de que se abre para él un camino hacia el Gan Eden? Cuando muere una persona común, pues uno entiende, la gente lo llora porque en realidad no se sabe si esa persona es digna de entrar al jardín del Edén o no. Allí nuestro llanto por estos seres queridos que fallecen ayuda a aliviar su situación en el momento en que su alma se presenta frente a la corte celestial. Pero en el caso de un sadik y en el caso de Jacob Avino, que es un gran sadik, no es cualquiera, eh, ¿por qué dice que hubo llanto? ¿Por qué lo lloraron? Si se está abriendo un camino para que este gran sadik vaya derecho, pase derecho por la corte celestial, no tiene deudas, antes al contrario, todo lo que se viene para él es en la gloria celestial. Pero al callarse la voz de Jacob con su muerte, fue como si la Torá de Shem y Eber también se hubiera ido de este mundo, porque en ese momento la Torá no había sido escrita. La Torá era lo que Jacob le transmitía a sus hijos. Él la estudió en las tiendas de Shem y Eber, y así como la estudió Abraham, y así como la estudió Isaac, y él se la transmitió a sus hijos, obviamente a sus pueblos también, a cada príncipe de su pueblo, y ellos sabían los conceptos de Torah. Pero al callarse la voz de Jacob, al irse de este mundo, es como si la Torah también se hubiera ido. Y este es un concepto muy importante en esta charla. Quiero que lo tengan en cuenta porque es de donde parte toda esta enseñanza. Los hijos de Israel estaban entristecidos y sus corazones se cerraron por la inminente esclavitud que vendría sobre su pueblo. Y es que se ha dicho siempre que un judío sin Torah es un esclavo. Obviamente decir un no ágida sin Torah es un esclavo. En el libro de Bereshit se describe el gran nivel de los patriarcas y esto nos enseña los pasos a seguir. Es así como a nosotros y toda persona que está estudiando en el judaísmo aprende que Abraham es el pilar de la bondad, Isaac es el pilar del temor a Hashem y Jacob es el pilar de la Torah. Dice, la verdad le asiste. La voz de Jacob es la voz de la verdad. Por eso los judíos lo recuerdan 3 veces al día. La gente que sabe del rezo, Semoné Esrei, el rezo de las 18 bendiciones, lo hacen para no olvidar que deben seguir los pasos de los 3 patriarcas. Y la Torá comienza con el libro de Bereshit, donde se narran los actos de los patriarcas. Y solo recién después de que terminan los actos de los patriarcas, está en el libro de Shemot, describe la esclavitud en Egipto y luego la redención y la entrega de la Torá. Ese es el orden en el que están escritos los libros en el Tanaj. Todo esto viene a enseñarnos que el comportamiento correcto de una persona es una condición previa
para poder recibir la Torá y para que ésta se mantenga en la persona. Hay gente que dice, yo quiero estudiar Torá y que me gusta Israel y yo amo la bandera y hago esto y hago lo otro, pero no se preocupa o no se ve a sí mismo como una persona que tiene que ser transformada, que tiene que adecuarse, acondicionarse para que su comportamiento sea correcto, porque es una condición previa para poder recibir la Torá. Por eso Bereshit comienza con la historia de los patriarcas para enseñarnos qué hicieron ellos, qué hizo Abraham, qué hizo Isaac, qué hizo Jacob. Y en ese tiempo ya no eran judíos todavía, eran naciones, podríamos llamar Israel. Israel vino en el tiempo de Jacob, pero eran hebreos, pero no eran judíos. Entonces no podemos circunscribir realmente que estamos hablando de algo mm, propio, de algo que estaba allí solamente para el pueblo judío. Esto es un concepto universal y eso nos corresponde entonces también a todos los noáquidas que hemos dejado la idolatría y que estamos también inmersos en la espiritualidad del judaísmo y que nos identificamos entonces con los 13 principios de fe y aceptamos sobre nosotros el yugo de las 7 leyes y entendemos que en ese sentido el judaísmo tiene un mensaje universal para todos y la Torá entonces tiene un mensaje universal. Hoy en día vemos a mucha gente hablando de que la Torá es universal, pero no quieren cambiar sus malos rasgos de carácter, no quieren cambiar su idolatría, no quieren cambiar ni aceptar que Dios es uno y que no hay nada, ningún otro Dios por fuera de Hashem. Entonces vemos de que sí están aceptando de que hay una universalidad del judaísmo, pero no quieren aprenderla como es el orden en el que se debe aprender. No quieren hacer los cambios que hay que hacer, sino que siguen manteniendo una mentalidad de que yo puedo manipular y puedo retorcer las cosas y adecuarlas para que se acomoden a mi forma de pensar, para que se acomoden a mi perspectiva, pero yo no soy el que voy a cambiar. Yo voy a cambiar mi forma en la que veo al mundo. No lo quieren hacer. Quieren es seguir siendo el centro de su universo y que más bien el mundo se transforme a su alrededor. No sé cómo lo hacen, engañando, con la espada, con el látigo, con la amenaza, con la muerte, como ha sido a lo largo de la historia, en la que no el mundo, las naciones del mundo no han querido reconocer que la Torá está circunscrita al pueblo de Israel y que de allí salen las leyes para todas las naciones del mundo. Eso es tan difícil de aceptar cuando hay ese orgullo, cuando hay esa manera de pensar de tanta terquedad y sobre todo que de allí surgen todos los odios hacia el pueblo de Israel porque empiezan a decir es que ustedes se creen que son lo máximo, que están por encima, que son el pináculo de la civilización y que todos los pueblos han de servirle, porque pues, de hecho así está escrito, pero no quieren profundizar en el qué significa eso. No significa que va a haber esclavitud para las naciones, significa que va a haber una claridad de que va a haber una luz, de que la Torah va a iluminar y va a esparcir, va a quitar toda esa oscuridad que hay en el mundo. Y llevan muchos siglos, estamos en el año 5784 y todavía se están dando esos candelazos para que esa lámpara de esa luz de la Torah pueda iluminar a las naciones del mundo y que por fin se pueda entender ese mensaje que es muy claro, no sé, para algunas personas puede ser muy claro, es un mensaje muy básico, pero que al mismo tiempo es un mensaje muy profundo que incluye un cambio de comportamiento en cada uno de nosotros. No es solamente un cambio de pensamiento, no es aceptar ideas por aceptarlas, es cambiar verdaderamente nuestra actitud hacia el mundo, nuestra actitud hacia el prójimo y sobre todo nuestra relación con el Creador. Eso es lo principal. ¿Cuál es nuestro diálogo a diario con el Creador? Entonces, volviendo,
Otro punto importante es que el llanto que se derrama por la muerte de los Sadikim también es por nosotros mismos, porque nos damos cuenta que quedamos en este mundo como un rebaño sin pastor. Cuando muere un gran Sadik, se va esa enseñanza de la Torah con él. Si la persona no tiene un guía, si no tiene un maestro que le señale el camino y que corrija sus actos, y hablemos de la persona, hablemos de la nación, hablemos de la comunidad, sea de 5, de 20, de 30, de los que sea, entonces prontamente caerán en la esclavitud, no en la esclavitud de Egipto, sino en lo que representa la esclavitud de Egipto, o sea, en las banalidades del mundo. Los hijos de Jacob comprendieron entonces que sin la luz de las palabras de su padre, pronto sucedería lo advertido acerca de esa esclavitud, y por eso se apesumbraron sus corazones y llenos de temor y tristeza por la oscuridad que se venía. Como escribió el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Una persona sin Torah se vuelve un esclavo de todas las necesidades del mundo. La lámpara es la Torah, la palabra de Dios es luz al camino, es la que quita toda esa oscuridad de las naciones. Por eso la importancia de que estos espacios, no solamente la yeshiva, cualquier espacio que nos está permitiendo la tecnología, de poder llevar palabras de Torah y que a diario nuestro hablar también sea de palabras de Torah. Yo escucho muchas personas que saben de filosofía, saben de sociología, saben de tantas ciencias, hablan en TikTok, hablan en redes, hablan en foros, pero muy pocos tienen palabras de Torah en sus bocas. Una palabra que salga del corazón y que sea digna de ser llamada una palabra de verdad. Y es que la gente se está quedando sin estudiar la Torah. Y es tan importante el estudio de la Torah. Por eso la, la, la semejanza que estamos haciendo aquí de lo que entendieron los hijos de Jacob cuando murió su padre, sabían que se quedaban sin maestro y su pregunta era, esta es la Torah que nos enseñó Jacob, realmente es toda la Torah, ya quién más nos va a hablar de Torah. Hicieron lo que pudieron las 12 tribus hasta que llegaron los tiempos de Moshe. Moshe Rabenu ya no recibió una Torah no solamente verbal, oral, sino que recibió una Torah escrita. Y esto marca un antes y un después para todo el mundo, porque a diferencia de las bendiciones de Moshe antes de morir, escuchamos en el relato de la muerte de Jacob que en la muerte de Jacob no está escrito. Y estas son las bendiciones con las que Jacob bendijo a sus hijos. Eso no está escrito, eso no aparece en el Bereshit. Sin embargo, sí aparece en el texto de Moshe. Y los sabios comentaristas se preguntan por qué no aparece la palabra, la frase, y estas son las bendiciones con las que Jacob bendijo a sus hijos. Bueno, esto es debido a que la verdadera bendición es la Torá, y la Torá no había sido entregada en ese momento. Entonces, por eso no lo dice, por eso no dice, y estas son las bendiciones con las que Jacob bendijo a sus hijos, porque la Torá no había sido escrita, no había sido entregada, escrita hasta ese momento. Entonces, esa era la bendición, esas eran las bendiciones. Pero vemos que sí en el relato de Moshe, sí comienza con estas son las bendiciones. Cuando murió Moshe Rabino, la Torah sí había sido entregada y esto también quiere decir que así Moshe muriera, la Torah se iba a quedar en el mundo, porque estaba allí físicamente en el mundo y estaba también en la manera oral a través de las tradiciones de todo su pueblo que la estaba atendiendo. Entonces, no sucedió como en los casos, como en la época de Jacob, que muere Jacob y la Torah se va con él y lo que queda es lo que hayan podido asimilar sus hijos y se ha mantenido a través de las 12 tribus de Israel. En este caso, Moshe muere, pero queda físicamente la Torá en el mundo.
Entonces, el Sadik es la luz del lugar en donde está. Eso es indudable. Y así no se trate de judíos o de personas que estén estudiando la Torah, cuando muere un Sadik, ese vacío se va a sentir. Y por ese vacío que se siente es que se lamentan o nos lamentamos por la luz que se perdió en ese lugar. Siempre nos va a quedar el recurso de que podemos recurrir a la Torah escrita. Entonces, de todo eso entendemos que la Torah solo puede establecerse en aquellos que se preparan y se convierten a sí mismos en un recipiente digno para recibirlas. Esto ya lo dijimos al inicio, pero quiero recalcar sobre eso, que es necesario prepararse y transformarse a sí mismo en un recipiente que sea digno de recibir la Torah. Entonces, en cambio, la persona que intenta aferrarse a los dos extremos de la cuerda, que lo vemos muy de seguido, entonces dice, por un lado, quiero estar atado, amarrado a las vanidades de este mundo porque me atraen, porque me gustan, porque las deseo. Y por el otro lado, también quiero degustar el sabor de la Sagrada Torah y no se da cuenta que con su propio comportamiento está evitando que la Torah se establezca en esa persona y que perdure en esa persona. Entonces, en ese caso, la Torá no tiene la característica de ser bendición, porque esta persona que actúa de esa forma no se ha esforzado, no quiere esforzarse por mejorar sus rasgos de carácter y por superar sus deseos para convertirse en un recipiente adecuado, digno para recibir la Torá. Entonces, vemos de que como que la Torá y ciertas filosofías del mundo como que no son compatibles. Entonces dicen, no, es que yo quiero tomar de acá para confrontar con esto y quiero estar agarrado de las dos extremos de la cuerda. Y vemos que cuando estás agarrado de esas filosofías, de esas banalidades, de cosas que no son luz, que aparentan ser luz en el mundo, pero que no son luz, y también quieres estar agarrado de acá, no es de que vas a tener doble poder, antes al contrario, esta que es la Torá no va a cumplir el cometido que tiene. Si no eres un recipiente adecuado para recibirla, puede que estés pensando que tienes la Torá amarrada, que estás estudiando Torá, estás matriculado, estás recibiendo clases, pero cuando sales de tus clases, cuando no estás con el rabino, cuando no estás con tus compañeros de estudio, estás agarrado acá de las banalidades del mundo. Y eso es tan importante, mis queridos, porque no estás haciendo nada, lo que estás estudiando aquí lo borras acá. Y esta oscuridad a veces es tan fuerte que si tu corazón es débil y no está preparado y no has hecho un trabajo interior para corregir esos malos rasgos de carácter, solamente te estás engañando a ti, estás engañando a tu familia, estás engañando a tu comunidad, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces, allí va el primer mensaje, que trabajemos para hacer un recipiente digno de Torah, eliminando todo lo que no es Torah de nuestra vida y que nuestras palabras sean como las palabras de Jacob Avino, palabras de luz, palabras de Torah, palabras de verdad. No necesitamos caerle bien a todos. Yo creo que esa empatía a veces es malentendida. No tenemos que sacrificar lo que somos en lo que creemos. No tenemos que sacrificar nuestra relación con el Eterno para caerle bien a todas las personas. Es preferible guardar silencio, porque a veces el silencio es tan necesario como una respuesta. El silencio también es respuesta, de hecho. Entonces, no hay necesidad de entrar en discusiones. No necesitamos pregonar lo que somos o lo que estudiamos. Eso queda adentro de nuestra casa y se refleja en nuestros comportamientos. Jacob estaba seguro que lo que no había dicho en palabras lo había hecho con acciones, con ejemplo a sus hijos. Y eso hablaba más de lo que cualquier palabra que él les hubiera podido enseñar. Yo creo que por eso Jacob se fue en paz, hizo lo que estaba a su alcance hacer, pero más de lo que dijo fue lo que hizo. Y ese comportamiento es lo que de verdad es Torah. Torah no es devorarse libros y enciclopedias y decir que yo sé mucho, pero todavía
con esta mano estoy agarrado a las banalidades del mundo. Entonces allí la Torah no es bendición. Entonces, esa es la razón por la que Rashi dice que está cerrada y que por esa razón no se escribió y esta es la bendición. Ahora bien, Esab vio en la muerte de su hermano una oportunidad para atacar a Israel. Este es otro tema que también se puede sacar de esta parasha, porque pensó que al morir el Sadik ya no habría más Torah para Israel. Y eso está escrito en Sotá 13a, que Esab pensó que el lugar donde sería sepultado Jacob era un lugar que le pertenecía a él. O sea, esa promesa de esa tierra y esas promesas en realidad le pertenecían a él. Eso era lo que había en su mente. Sin embargo, su propio sobrino dice que le dio una bofetada tan fuerte que le arrancó la cabeza a Esab y que esta rodó hasta los pies de Jacob. Entonces, con respecto a esta muerte, ¿de dónde sacó las fuerzas se sabe? ¿Sabe? Estaba igual de anciano que Jacob. ¿De dónde sacó las fuerzas para pensar que podría levantarse en medio de la corte real egipcia, en medio del ejército, en medio de todo el pueblo de Israel, esa multitud de personas que habría? Y esa sabía que si la voz de Jacob estaba acallada, se había cerrado su boca, entonces él sabía por su misma historia que cuando se escuchaba la voz de Jacob, sus manos perdían la fuerza, pero que en cambio cuando la voz de Jacob se callaba, la fuerza regresaba a sus manos. Y esto provocó en Esab un pensamiento equivocado, que al pensar de que el pueblo de Israel no estaba recibiendo la voz de Jacob y que habían estado de luto durante 70 días, que era un tiempo muy grande, muy largo, estamos hablando de más de 2 meses. Entonces el pueblo de Israel había abandonado los estudios de Torah y que ese luto tan largo que había guardado el pueblo de Israel había hecho que la fuerza regresara a sus manos y que Israel no tendría la fuerza para detener que él reclamara esas promesas que consideraba que le habían sido robadas. Esa fue la causa de la equivocación del pensamiento de Esab, porque Esab se levantó y los cuestionó por la pertenencia del lugar de esa sepultura, pero se equivocó, porque en el cielo no consideraron exagerado ni que fuera innecesario que se llorara por Jacob Avino, por la muerte de Jacob Avino, sino que por el contrario ese tiempo de luto también lo vieron como una obligación del momento. Eso no lo tuvo en cuenta Esab, que era una persona que de pronto se movía más por su materialidad, por su naturaleza animal, que por su naturaleza espiritual, de la cual carecía muchísimo. Entonces, lo que hizo el pueblo de Israel realmente fue acatar la ley que había sobre Egipto en esos días, que era guardar un luto de 70 días por ser la dignidad de Joseph eh, muy parecida a la de un faraón. Entonces, así dictaminaba que debía ser el luto en esa región. Por eso, por acatar la ley de ese país, que es una de las condiciones que nosotros también como noágidas tenemos, de acatar la legislación, las cortes de justicia que están vigentes, entonces no hay una transgresión en el cielo. Y de todas maneras es muy probable que durante esos días de luto también haya habido grandes sadikim que se hayan puesto a estudiar Torah para la santificación y la elevación del alma de Jacob. Eso es apenas lógico que haya sucedido. Pero en la mente, en el cerebrito de Esab, no cabía esa posibilidad, se dejó guiar por sus impulsos, dijo, Israel está debilitado, no hay Torah en Israel, yo me puedo levantar, tengo la fuerza en mis manos, ya no está la voz de Jacob, ya no hay quien me debilite, y se levantó contra Israel y recibió la muerte. ¿Por qué? Porque trató de robar lo que no le pertenecía y en este caso sus malas acciones obraron en su contra. Baruch Hashem. Sabemos entonces, ya casi concluyendo este tema, que
como es sabido, la Torá protege y salva de todo mal a quienes la estudian. La persona que dedica su tiempo al estudio de Torá, incluso cuando se va a descansar, en el cielo se le considera como si de verdad continuara estudiando. Por eso las almas de los sadikim se elevan al cielo mientras su cuerpo duerme y se dice que ellas, las almas, continúan estudiando Torah. Entonces vienen las preguntas contemporáneas con respecto a la situación actual de Israel. Se ha abandonado el estudio de Torah en Israel y entonces su enemigo siente que tiene sus manos poderosas como para levantarse en contra de Israel y entrar a la tierra de Israel y profanar a sus hijas y a sus bebés y a sus niños y a sus ancianos y tratar de exterminar al pueblo de Israel porque piensa que porque están en una fiesta, porque están dedicados a sus asuntos, porque hay muchos israelitas en el exilio y porque Israel está dividido internamente, hay divisiones reformistas y hay de todos los tipos de divisiones, entonces hay un momento de debilidad y de oscuridad sobre Israel y entonces se levantan estos personajes nefastos y tratan también de decir, esta es la tierra que nos pertenece a nosotros y vamos a venir a hacer. Y de hecho sí, causaron un daño muy grande, pero en Israel todavía hay Torah. Y más aún hoy, no solamente en Israel hay Torah, en este momento hay Torah en el mundo, porque se está difundiendo Torah a todas las naciones a través de estos medios, a través de foros, a través de invitaciones, y porque cada vez el mundo judío es mucho más abierto y enseña Torah a las personas, y no quiere decir que una persona por recibir de pronto el título de que es no ágida y que hay incluso hecho el juramento ante un Beit Din, aceptando las 7 leyes noédicas sobre su vida y aceptando cumplirlas y comportarse de esa manera, no quiere decir expresamente que ya haya hecho la adecuación y que la Torah esté haciendo bendición en su vida, pero sí vemos que algo sucedió y que Israel se levantó. Entonces, sí hay estudio de Torah, sí hay Torah en el mundo todavía. Y esto permitió que el pueblo de Israel se juntara, en lugar de seguir divididos, que se juntara y que viniera con esa fortaleza a defender a su pueblo, a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos, de Baruch Hashem, que sean regresados todos los rehenes de nuevo a sus casas sanos y salvos, porque esa es una manifestación de que a pesar de todo el odio, toda la oscuridad que está brotando en el mundo, toda esa oscuridad que hay en el mundo, en realidad estaba allí. Esto ha sido como un juicio divino también. Dios como que lo ha permitido en el mundo para cuestionar cómo estaban las relaciones en el mundo, porque hasta antes del 7 de octubre se vivía una paz relativa y como que todos decían, ah, Israel tan lindo, y el himno y la bandera y la estrellita de David y qué cosas tan bonitas, y habían grandes filas de personas tocando en las sinagogas porque querían convertirse al judaísmo. Pero después del 7, entonces esas personas se encerraron en sus casas, ya no se escuchan, ya no besan la bandera, están allá calladas, muchos están asustados y con lógica razón, están con miedo, no quieren ni siquiera publicar nada, les da hasta miedo darle un me gusta a una publicación que defiende a Israel. Muchos han quitado la mezuzá de sus puertas, han bajado las banderas por temor. Y lo que está diciendo aquí es que en estos momentos la Torah no se ha ido del mundo. La Torah está y al estar la Torah está la fortaleza de Israel y Israel seguirá siendo fuerte y Hashem seguirá manifestándose a través de toda esta enseñanza y que juntos vamos a salir adelante. Yo no soy judío, pero yo amo Israel, apoyo Israel, estoy con Israel y hago todo lo posible que esté dentro de mis manos para que esa luz salga, si es con estudios de Torah, si es con noticias, si es yendo a marchar, si es sacándola, bueno, todo lo que tenga que hacer para demostrar que
todavía hay luz en este mundo y que la oscuridad no nos ha ganado. De lo aprendido, decimos que con lo que le sucedió a Esab, tenemos que tener en cuenta hasta qué grado debemos cuidarnos del pecado de descuidar el estudio de Torah. ¿Por qué? Porque para Hashem, que Dios no lo permita, que los otros pueblos no vayan a tener nunca la posibilidad de levantarse en contra del pueblo de Israel, ni de los que amamos la Torah, por la fuerza que obtienen por causa de nuestro descuido en el estudio. En última instancia, solo el estudio de la Torah y las buenas acciones, porque no sirve solo el estudio, hay que hacer de la Torah una acción, serán el testimonio de cada uno de nosotros y luego de los 120 años, como está escrito en Isaías 58, entonces se podrá decir, entonces sí amanecerá como el alba tu luz y brotará repentinamente el remedio de tu mal. Tu justicia también irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia, porque la Torá es llamada justicia y también esto está escrito cuando dice dichoso el que llega aquí y su estudio está en sus manos. Lo escribió el Rab Yosef en Pesajim 50. Ay, lo repito, dichoso el que llega aquí y su estudio está en sus manos. De manera que sigamos estudiando Torah, sigamos asistiendo a las clases, sigamos ayudando a las yeshivas, sigamos haciendo lo que honra a Israel y sigamos siendo luz para las naciones, que siga habiendo Torah, que sigan habiendo estudios, porque esto es realmente el mensaje que nos deja precisamente Vallejí en esta semana. Para cerrar, hay una historia reciente de Rabí Yoshua Pinto en Marruecos, que se dedicaba al estudio diario de la Torá, y una noche mientras estudiaba Torá, llegó un ladrón árabe, e intentó entrar a su casa con la intención de robar. Desafortunadamente para el ladrón, su pie se resbaló y cayó desde el techo y se enredó con una de las cuerdas en la que se colgaba la ropa y murió ahorcado. Entonces, no queda duda de que fue el mérito del estudio de Torah lo que salvó al Sadik y a su familia. No sabemos con qué otras malas intenciones entró esta persona a robar, porque como es sabido, entonces la Torah protege y salva de todo mal a quienes la estudian, y la persona que dedica su tiempo al estudio de la Torah, sea judío o no sea judío, un noágida, incluso cuando se va a descansar, en el cielo se le va a considerar como si continuara estudiando. Entonces, mis queridos oyentes de esta noche, creo que es el mensaje que les quería transmitir. Espero que haya sido claro, concreto, y que hayamos podido aprender entonces de la historia de Jacob, que no solamente son las palabras, sino que son las acciones, y que por más triste que sea el momento, es cuando más fuerza tenemos que tomar, porque tenemos que saber que esos fundamentos que nos han dejado los estudios, los sadikim, nuestros rabinos, todo lo que hemos dedicado a preservar la Torah en el mundo es como una gran antorcha que no va a poder ser apagada tan fácilmente, y que Hashem, bendito sea, está viendo todas estas acciones, y no solamente nuestros estudios, sino lo que estamos haciendo, y nuestro compromiso y cuáles son las intenciones verdaderas de nuestro corazón. Obremos como Jacob y no como Esab, y que no se envilezca nuestro corazón, y que no tampoco tratemos de tener una mano atada a las bendiciones, entre comillas, que ofrece el mundo, y a las verdaderas bendiciones que ofrece el estudio de Torah. Eso es todo, mi querido rabino. Con esto cerramos el estudio de esta noche, dándole gracias a todos por su paciencia y por su asistencia a esta clase. Muchas gracias, Reyes. Muy bonito el Shibur, realmente muy bien explicado. Baruch Hashem. Tuve que ir viéndolo desde la página porque no te podía ver aquí atrás. No sé qué pasó. Ahora sí te veo, pero ahorita no te veía. Entonces estaba mirándolo desde la página. Muchas personas
estuvieron pendientes, escuchando el shiur, como tú mencionaste. Vemos que en esta parasha es una parasha cerrada, ¿sí? Es una parasha cerrada, es algo que hay varios comentaristas, inclusive Rambam está incluido en esto, ¿sí? Y pues vemos que Jacob Abeno, ¿sí? Envió a Yehuda a preparar, ¿sí? A Misraim con Toira, ¿sí? Para qué momento estaba la Toira escrita, ¿sí? Jacob Avinu nos enseña que la Toira es nuestro escudo, nuestra espada contra la oscuridad. Inclusive sabemos que Misraim, Egipto, es lo que estamos viviendo hoy día, lo podemos ver en diferentes formas, ¿sí? Cuando es la forma de inmoralidad, la vanidad, el materialismo, ¿sí? Entonces, Jacob Avenu quería dejarnos ¿sí? protegidos bajo la Shekhinah, bajo la presencia divina y poder vencer la oscuridad dentro de ese Egipto. Y antes de finalizar, quería mencionar algo muy bonito de Rabino Moshe Bordiminsky, ¿sí? Que habla que por qué, ¿verdad? Jacob los bendijo. Vemos que Jacob bendijo al pueblo, ¿sí? Que si nos multiplicáramos, ¿sí? Como los peces del océano, ¿sí? Hay algo que va inclusive con esta parashá Vayechi, que es la última parashot del Sefer Vayechi, digo, de Sefer Bereshit, y nos dice en esa parte de la Toira, eso en 46:18, nos habla algo interesante junto a lo que mencionaste, ¿sí? Eh, 48:16, perdón. Rachi dice, fue el motivo para que los comparara con los peces? ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo de habernos comparado con peces? Porque sabemos que Jacob Abeno trató de mencionar, ¿sí? O de decir la profecía de lo que iba a pasar en los tiempos futuros, también con el Mesías. Vemos que a cada grupo pues le cerró los ojos, le dijo no, ese no es el tiempo. También lo podemos ver de otro ángulo. Pero hay algo interesante, ¿sí? ¿Por qué nos bendice Jacob Abeno como los peces? En una ocasión nos dice que el gobierno romano emitió un decreto prohibiendo, ¿sí? El estudio de la toira y Papus Ben Yehuda vio a Rabí Akiva conduciendo una clase de toira y le preguntó, no temas, no temes de ser castigado por la ley. Así le preguntó a Rabbi Akiva. Vemos que Rabbi Akiva respondió con una parábola. Un zorro estaba deambulando por la ribera del río y vio a los peces nadando velozmente de lado a lado. Le preguntó por qué están corriendo. Ellos respondieron, tenemos miedo de la red que la gente arrojó para atraparnos. Astutamente el zorro dijo, quizás sería más sabio ascender a la playa y vivir junto a mí, como mis padres vivieron con sus padres. Vemos que los peces respondieron, hablas tontamente. Tenemos en nuestro hábitat natural, nuestro temor sería más grande en la tierra, donde la muerte es segura. Sabemos que el zorro es que la yesará, la oscuridad, ¿sí? Y sabemos que los peces es aquellas personas que estudian toira, ¿sí? Que estudian la toira, que llevan esa luz, ¿sí? Y vemos que similarmente la toira es nuestra fe, ¿sí? Es nuestra fuente de vida y nos salva, ¿sí? Si es sin ella, nosotros pereceremos definitivamente, ¿sí? Por eso, cuando una persona aspera tropieza, que ya se permite, Hashem le permite que ya se tropiece, la persona, pero es para corregirlo, es para que valore más la toira, es para que se enclave más en la toira, en el estudio, ¿sí? Pero si la persona no tiene el conocimiento, ¿sí? Y tienen miedo a la ley. Hay personas que tienen miedo a la ley, pero ya piensan que, yo no voy a ser juzgado por la ley. Sí vas a ser juzgado por la ley, ¿sí? Es como la persona borracha que dice, yo estoy borracho, sí, va donde le voy y dice, pero yo estaba ebrio. ¿Por qué tengo que ser responsable? Yo estaba ebrio. El cual dice, por esa razón, tuviste haber sido más responsable. Saber que no debería estar ebrio. Así que como quiera, tanto judíos o no judíos van a ser, ¿verdad? Juzgados, vamos a ser juzgados por la ley. Y la persona que piense ignorantemente va a caer como esta zorra, ¿sí? Que va a decir, no, tú no tienes que tener toira, no vas a ser juzgado, no vas a ser, tiende, algo te va a salvar,
sí, no necesitas hacer nada. ¿Sí? Entonces, por eso vemos que la toira, sin ella nosotros definitivamente pereceríamos. Jacob estaba instruyendo a sus hijos para que siempre recordáramos que así como el pez no puede vivir sin agua, el judío ni tampoco los no judíos, que tienen también leyes, ¿sí? Que son las leyes universales, no pueden existir sin la toira. Y él los bendijo para que nadáramos como peces, ¿sí? Así que la vida de un pez depende en gran medida de su vitalidad y habilidad para nadar corriente arriba. Si si se permitiera nadar como la flecha, como la corriente de los rápidos o la correntada, sería precipitado y sacudido, ¿sí? Pero vemos que es solo porque el creador dotó al pez. ¿Por qué él dotó a Kadosh Baruj Hu dotó al pez con esta habilidad? Lo adoptó al pez con el preciso instinto de autoconservación, por lo que es posible para dar corriente arriba contra las fuerzas de las onduladas ondas, pudiendo fortificarnos y sobrevivir. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Nuevamente, muchas gracias, Meyer, por este maravilloso Shebur y gracias a todos los presentes. ¿Alguien quiere tener alguna pregunta, duda, que quiera decir algo de los presentes? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Nadie quiere preguntar? Muy bien. Pues creo que el tema... Ani, Ani, yo. Bueno, primero quiero dar las gracias, Rap, por la clase y gracias al señor Mauricio por su enseñanza que me pareció muy, muy interesante. Creo que un punto muy importante, muy, muy importante que él mencionó es que nosotros no podemos aferrarnos a la Torá y aferrarnos a las cosas mundanas al mismo tiempo. No funciona, no funciona. Es muy importante que si yo quiero aferrarme a lo bueno, al Yeser Tov, a las cosas hermosas que tiene la Torah, aunque son estrictas, porque nadie ha dicho que son fáciles, son estrictas, nos van a llevar a un mundo maravilloso. Yo sé que el mundo mundano, perdona que la palabra suena redundante, es tentador, es muy tentador, pero nos va a llevar a la oscuridad y es todo lo contrario de la Torah. Pero entonces no nos podemos agarrar de los dos, porque es como agarrar un cable positivo y un cable negativo. Nos vamos a meter un corrientazo, nos va a dar un choque eléctrico. No podemos agarrarnos de los dos. Si tomamos la decisión de seguir las enseñanzas de Boreo Olam a través de la Torah, hagámoslo y vamos a recibir bendición tras bendición tras bendición. Pero si usamos la Torah y jugamos con ella y nos vamos cuando nos convenga, nos vamos, mira, vamos, no pasa nada, una vez pecamos y pedimos perdón y ya no funciona. Entonces creo que el señor Mauricio tocó ese punto que me parece que es algo muy bonito, muy educativo. Es bueno recordárnoslo, inclusive a los Yudim, de recordarnos esto, de que no mires para el otro lado, mira siempre al lado de la Torah. Toda Rabá. Muchas gracias, don Israel. Bueno, y pues entonces hemos finalizado. Nuevamente, media gracias a toda la comunidad Briolán Colombia y gracias por estar presente con nosotros esta noche. Y quería cerrar con este mensaje de Emuná, del libro Viviendo con Emuná, del rabino Salomón Mitzvah Mercado. Y con esto nos despedimos, ¿sí? Con la verajá de Akadosh Baruj Hu. Dice la parábola que un hombre perdió un ojo en un accidente. Su amigo que lo ve, tu amigo que lo ve sufriendo, trata de tranquilizarlo y calmarlo y le pregunta, si todos hubieran perdido los dos ojos, ¿también estarías tan triste y amargado? El que perdió el ojo le contestó, la verdad, no. Entonces le dijo el amigo, imagínate que todos perdieran los dos ojos. Así debe ser la persona
que a veces sufre y no le va bien a su entender. Cada uno de nosotros debemos decir, gracias Dios, que tengo pan para comer, ya que hay gente que ni pan tiene. ¿Sí? Así que hay que aprender a ser agradecidos siempre, ¿sí? Con Akadosh Baruj Hu, porque siempre hay una razón para decirle gracias a Hashem por este hermoso y maravilloso día. Entonces, nos despedimos. Nuevamente, gracias Mauricio por esta noche y esperemos que estés con nosotros ya para la invitación que te vamos a brindar para nuestro aniversario. Va a ser una charla, ¿sí? Para 3 o 4 horas. Es una transmisión de diferentes participantes que han pasado todo este año por Ose Shalom y también pues quiero después a tratar de invitar también a Rabina Riolam de Jerusalén, de Israel. Así que necesito que tú me ayudes en eso, ¿sí? Por favor. Y para todos ustedes, que acá Dios Baruj me los cuide, quería también saludar ante a Elisa de Bachero, Silvia Elena Martínez, a Johnny Xavier Morán, a Luisa Pérez, a Héroes de Leyenda, a Caminos de lo Justo, a Alex Segura y a todos los que pudieron participar. Gracias por su participación, gracias por darle like, compartirlos, comentar, que acá Dios Baruj bendición, éxito con alegría y que mañana puedan recibir un maravilloso despertar lleno de alegría y agradecimiento. Shalom Aleichem Mevorah, Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Nos veremos mañana con el favor de cada grupo. Será hasta entonces.